paz y ciudadanía estamos hablando. Para adentrarnos más a la investigación, desde el semillero se analizaron diferentes, bueno, empezamos analizando cartillas de lineamientos internacional, donde luego abordamos otro tipo de cartillas en el cual en Colombia se dio el auge a partir de la ley 1732 con la institucionalización de la Cátedra de Paz, en donde se pensaba como un espacio para promulgar y promover la educación para la paz. En el marco de esta ley se desarrollaron diferentes cartillas educativas que han tenido y que han sido pensadas como herramientas pedagógicas para la construcción de paz, guías para docentes e instrumentos didácticos para estudiantes en pro a esta idea de promulgar una cultura de paz tanto dentro como fuera del aula. Partiendo de este contexto, el semillero analizó en primera medida 15 cartillas que dieron relevancia a 3 elementos amplios, entre ellos que estas se desarrollaban en contextos variados, que los autores que estaban allí inmersos eran distintos, tanto los que realizaban las cartillas como para quienes se emitían las cartillas, y finalmente que cada una de estas cartillas tenía distintas narraciones. Partiendo de esto, nos dimos cuenta que el abordaje de la representación de paz es muy amplio. Por motivo, decidimos centrarnos en 3 lineamientos específicos, que en el transcurso de la ponencia mostraremos nuestros primeros hallazgos sobre las representaciones que hay en estas 3 cartillas y lineamientos. Entre ellos están las cartillas internacionales, otra categoría, las cartillas locales regionales, y por último, unas cartillas comerciales de carácter editorial. Ya en el transcurso de la ponencia les mostraremos como nuestros primeros hallazgos. Les cedo la palabra a mi compañera Camila, que ampliará pues, los lineamientos elegidos. Bueno, como lo venía mencionando mi compañera, entonces del rastreo mencionado que hubo, escogimos 3 cartillas para observar esas representaciones que existen en la narrativa. Desde la cartilla de la UNESCO, que se llama Empoderar alumnos para crear sociedades justas, una cartilla de talla internacional. Este es un manual hecho para docentes de educación secundaria y esta presenta una agenda de educación proyectada para el 2030, enfocada en promover y enseñar la función del Estado de derecho, construyendo sociedades críticas que hagan uso de las instituciones para así construir una cultura de la legalidad. Esto también de mano con el tema económico, para crear esta sociedad justa y delimitar el campo de una sociedad donde haya menos desigualdad. La segunda cartilla que tenemos es una guía para la implementación de la Cátedra de Paz. Esta es una cartilla comercial de la editorial Santillana, en colaboración con la Universidad Javeriana. Y esta es una guía que ante el desafío pues, de la paz, la educación cumple un imperativo, como perdónenme, la, la educación es un imperativo para cumplir con el objetivo de esta cátedra de paz. Y la educación tendrá el peso de cumplir la reconstrucción de la sociedad colombiana en tanto esta cultura de paz. Así, este manual se propone, a partir de pedagogías libertarias, poner el papel del profesor como responsable directo de la impartición de la cátedra. Por último, tenemos esta otra cartilla, que es una cartilla regional, que se llama La Paz como Aprendizaje Vital. Se realiza, esta cartilla es interesante porque realiza un análisis a partir del territorio y con ello se miran las necesidades desde donde deben trabajarse para construir lo que se llamaría la cultura de paz en Colombia, como la convivencia, la resolución de conflictos, la construcción de la memoria histórica, que también se toma como pilar allí para esta construcción, y la enseñanza de una cultura de paz. Siendo así, cedo la palabra a mi compañera Valentina para que ella nos cuente un poco acerca de esta noción de representaciones. Bueno, entonces,
Ya presentadas las cartillas, nosotros abordamos el término de representación desde la propuesta de la autora Jill Stoffer, quien quien argumenta que las historias que nos contamos sobre quiénes somos nos definen un poco el contexto en el que vivimos. En ese sentido, pues tomamos las representaciones como aquellas narraciones que se encuentran en las cartillas de lo que es paz y de lo que es ciudadanía, teniendo también en cuenta de que pues desde este contexto se reconocen aquellas historias que escuchamos, pero también se busca apuntar a aquellas que no se hacen presentes o que por algún motivo no se hacen audibles. En esta presentación, como les comentaba mi compañera Karen, dado que les estamos compartiendo los hallazgos preliminares, nos vamos a centrar en qué se narran las cartillas a partir de estos conceptos, sin dejar de lado que también tenemos presentes el quién lo narra y desde dónde se narra. En este sentido, a continuación, pues mis compañeros Santiago y Daniela serán los encargados de compartirles los hallazgos sobre estas narraciones en las cartillas basadas en una descripción crítica que hemos hecho de las mismas. Bueno, entonces teniendo en cuenta esto, nosotros quisimos aproximarnos a las representaciones de paz presentes en estas cartillas. En primer lugar, en la cartilla de la UNESCO, la representación de paz está estrechamente ligada con el Estado de Derecho, su mantenimiento y su correcto funcionamiento. Y el Estado de Derecho, siguiendo a las Naciones Unidas, es entendido como un principio según el cual todas las personas, instituciones y entidades están sometidas a unas leyes que se promulgan públicamente y se hacen cumplir por igual. En ese sentido, la cartilla argumenta que si se educa a los jóvenes en el respeto y conocimiento del Estado de Derecho, pues estarán en vías de construir sociedades más pacíficas. Por esa razón, la cartilla dice lo siguiente: los sistemas educativos que promueven el respeto por el Estado de Derecho refuerzan la conexión entre los alumnos y las instituciones públicas con el objetivo último de capacitar a los jóvenes para que defiendan la paz y la justicia. Y pues esa educación o capacitación en la defensa del Estado de Derecho es fundamental porque se entiende que ese Estado de Derecho es la garantía de paz. Como dice la cartilla, el Estado de Derecho constituye los cimientos de las sociedades fuertes y pacíficas. En este sentido, nosotros consideramos que la cartilla ya parte de una concepción muy específica de lo que es la paz y que está pensada desde arriba o desde las instituciones nacionales y multilaterales y el marco normativo actual. En segundo lugar, en la cartilla de la Universidad Javeriana y la editorial Santillana, la paz no se entiende como una situación totalmente armónica en donde no existe el conflicto. Por el contrario, la paz implica que las sociedades pueden resolver los conflictos de forma no violenta. Pero sumado a esto, la paz se entiende también como un proceso estructural de transformación del status quo. Entonces, para que haya paz se requiere una transformación de las relaciones históricas de opresión y dominación. Y por esa razón, en esta cartilla la paz se asocia a la justicia social, el respeto por los derechos humanos y la no violencia. Y pues a pesar de que la cartilla parte de un concepto general de paz, nosotros encontramos que también propone que es importante concebir la paz como una construcción continua desde las sociedades y las comunidades mismas. Y por eso la cartilla afirma que la educación para la paz es un trabajo que se hace entre todos los sectores de la sociedad, donde están incluidos de forma natural los gobiernos y las personas desde el nivel local hasta el global, o bien, si se quiere, desde lo micro hasta lo macro. Y por último, en la cartilla preparada por la Gobernación del Caquetá, la paz se entiende como un aprendizaje desde la vida, la experiencia, los sentimientos y las emociones. Y además afirma que si no aprendemos la paz generándola, no será posible una vida plena en el goce de los derechos y libre de violencias e injusticias. De esta forma, nosotros consideramos que la paz adopta un enfoque territorial y micro, pues no parte de una definición ideal o general de lo que es la paz, sino que se espera que ésta emerja de las comunidades y las redes locales en su práctica y búsqueda de la paz. Por eso la cartilla dice que a pesar de que hay un marco normativo internacional y nacional, este debe estar en profundo diálogo con las perspectivas éticas, políticas y epistémicas de los maestros y las comunidades para que sean estos quienes le dan sentido a la educación y a la construcción de la paz. Entonces, pues como podemos ver, la paz se entiende como una construcción y no como algo impuesto a las comunidades, es más bien un acuerdo colectivo sobre lo que se quiere construir como paz. Y pues en este acuerdo colectivo se pretende llegar a una
vida plena, armoniosa y de disfrute de derechos. Entonces ahora le cedo la palabra a mi compañera Daniela para que nos hable más acerca sobre el concepto de ciudadanía. Bueno, en cuanto al concepto de ciudadanía, las tres cartillas lo ligan a la idea de la participación, que se entiende a partir de las acciones que pueden ejercer los estudiantes dentro de la comunidad. La cartilla de la UNESCO busca que los estudiantes desde esta idea de la ciudadanía adopten funciones activas dentro de su comunidad, donde estén reflexionando constantemente sobre los valores y las responsabilidades dentro de lo local y pensándose también en un contexto más global. Sin embargo, pues como esa reflexión que parte desde lo local o desde su contexto, solamente se deja ahí, ya que las acciones se dan en la búsqueda de una idea sobre la ciudadanía para el mundo, en donde se piensa en la construcción de un mundo más pacífico y sostenible. Y aquí el rol de los docentes viene siendo el de buscar que los estudiantes modifiquen su comportamiento para que el estudiante haga lo que debe ser correcto. Y esto simplemente pensado en cómo buscar un mundo más pacífico. Entonces, esta reflexión sobre lo local pues se queda solamente ahí y las acciones solamente van en búsqueda de esta idea de ciudadanía para el mundo. Cuando se miran las cartillas de Santillana y la del Caquetá, sí se pueden ver que pues hay una idea sobre reflexión de lo local mucho más, pues más importante. En esta cartilla de Santillana sí se busca concientizar a los estudiantes sobre conocer la historia de los lugares que están habitando. Pero al igual que en la cartilla de la UNESCO, eso se queda es para la reflexión y simplemente pensar en cuáles son los elementos que no deben volver a ocurrir. Pero cuando se piensa en esta idea de la ciudadanía, la participación otra vez se piensa en la idea de cuáles son las actividades o cuáles son las apuestas que pueden dar los estudiantes pensando en una convivencia pacífica. Y en esta idea de la resolución de conflictos que queda un poco desconectado con las reflexiones previas que puedan hacer los estudiantes sobre la historia del lugar en el que habitan. Y finalmente en la cartilla del Caquetá, ya pues sí, como lo venían diciendo los compañeros, está pensada con un enfoque territorial en donde sí se pretende hacer una reflexión mucho más profunda sobre el contexto en el que están habitando, entender lo que ha sucedido, pero esta reflexión se da es a partir de entender cómo se está vulnerando el estado ideal del Estado de Derecho. Y ya cuando se empieza a pensar como en la idea de la ciudadanía y cómo la pueden ejercer los estudiantes, se piensa en el impacto social. Acá sí, pues hay una relación mucho más estrecha con el contexto, a pesar de que esta idea del impacto social que pueda tener, se piensa en términos muy generales sobre esta idea de mantener una convivencia pacífica y la resolución pues, de los conflictos. Entonces, después de este concepto sí se puede ver que conforme se va cambiando de cartilla, sí hay un interés mucho más relevante sobre entender qué es lo que está pasando en los contextos y estas reflexiones pues enmarcadas en este enfoque territorial, pero que esta idea de la ciudadanía se da en el marco de una participación pensada en un impacto mucho más general en pro sobre esta idea de impactar a una ciudadanía para el mundo. Y ya con eso daríamos paso a las conclusiones. Entonces, ya para cerrar y retomando lo que mencionábamos antes, en cuanto a las historias que se narran sobre paz y ciudadanía analizadas en las cartillas, podemos decir que pues, la historia de paz está estrechamente vinculada a la ley del Estado y el Derecho en la cartilla de la UNESCO y de la Oficina contra la Droga y el Delito. Y estos lineamientos internacionales también se evidencian en la cartilla de Santillana y también permean un poco la gobernación de Caquetá. Sin embargo, también hay otra aproximación a la representación de paz y es que esta que se va aprendiendo desde la experiencia, a diferencia de la que mencionaba anteriormente. Y en cuanto a la historia de ciudadanía que se nos cuenta, es justamente una enmarcada en la participación de los sujetos que bienes pueda que estén atados a un contexto global, a uno nacional o uno local, dependiendo justamente desde donde se presenten estas cartillas, como pudimos ver anteriormente. Ahora bien, pues lo que sigue para esta investigación y para continuar con los hallazgos es justamente indagar un poco más acerca del quién,
teniendo en cuenta a los docentes a los que está dirigido, pero también a los estudiantes con los que se piensa desarrollar y justamente el tipo de ciudadano que promueven estas cartillas. Asimismo, pues indagar acerca de la coherencia entre las formas de ser y hacer que promueven las cartillas y los marcos de acción que éstas reflejan a partir de las pedagogías y dinámicas que promueven. Y pues también el dónde o el lugar desde donde se enuncian, porque pudimos ver que cambian ya sea así desde instituciones o de organizaciones de comunidades o editoriales privadas y comerciales, y también si se da desde lugares, por ejemplo, como en nuestro país, donde ese Estado de Derecho está cargado por vulneraciones sistemáticas. Entonces, pues valdría la pena seguir indagando sobre este aspecto y justamente también preguntarnos sobre la implementación y la aplicación de estas cartillas, porque nuestra descripción crítica fue acerca de pues el lado teórico. Valdría la pena entonces acercarnos a las cartillas a partir de su aplicación práctica. Y pues con esto ya les agradecemos su atención y también al resto de nuestros compañeros y profesores integrantes del semillero con quienes hemos desarrollado esta primera aproximación del tema. Muchas gracias. Listo, muchas gracias a ustedes. Muy interesante todo lo que han hablado. Bueno, antes de que sigamos con la siguiente ponencia, valga la redundancia, en el chat, recuerden, voy a volver a enviar el link para que, por favor, firmen la asistencia. Recuerden que la asistencia deben firmarla tanto los ponentes como los asistentes para obtener su certificado. ¿Listo? Y segundo, recuerden que las preguntas para cada ponencia se realizarán al final de todas las ponencias. Entonces, la siguiente persona, la siguiente ponencia es Cátedra de la Paz Tomasina Multicampus, a cargo de Jonathan Andrés Rodríguez Poveda, docente investigador del Instituto de Lenguas Extranjeras ILE de la Universidad Santo Tomás, sede Villavicencio, y pertenece al grupo de investigación DRIE, Developing Research to Improve Education. Bienvenido, Jonathan. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Muy Muchas bien, gracias por tu gracias. presentación, es muy gentil. Bueno, entonces, antes de nada, es importante pues aclarar que este es un proceso que se ha venido desarrollando dentro de la Universidad Santo Tomás de Vicencio y en primer lugar quisiera desarrollar un ejercicio con ustedes. Entonces, para eso necesito que vayamos a este enlace. Permítanme un momento, comparto por el chat el enlace de acceso a la actividad. Entonces, ahí les compartí un enlace de menti.com y el código es 4718216. Necesito que por favor me ayuden con este ejercicio, pues a partir de este podremos desarrollar como la temática que se tiene planeada y de cierta manera ir profundizando un poco en el grupo anterior venía exponiendo. Entonces, dentro de ese escenario, la primera pregunta de este ejercicio es: ¿qué es la Cátedra de Paz para ustedes? ¿Cómo la podrían identificar en 3 palabras claves? ¿Listo? Estamos mirando las decisiones. Tenemos, en primer lugar, memoria, reconciliación, participación, apareciendo otras participaciones como inclusión. Muchas gracias. Aparte de la inclusión, también me gustaría como resaltar un poco el tema de interculturalidad. Y esto es que este proyecto de investigación, construcción de paz, justicia. Hola, hola, ¿me están escuchando?
Ahí, ¿me escuchan? Creo que se fue un poco la señal, si no estoy mal. Te escuchamos. Ok, perfecto. Listo. Entonces, básicamente, como venía diciendo el grupo anterior, el concepto de Cátedra de la Paz es un escenario que permite indagar diferentes puntos y de cierta manera retomar como las performatividades que han venido desarrollando diferentes grupos locales y focales en cuanto a qué es esa construcción de paz y cómo la venimos empleando en nuestro diario vivir. Bueno, vamos a arrancar con esta segunda, ¿cómo construimos la paz colectiva? ¿Cómo creen ustedes que se va a desarrollar esa paz colectiva dentro de nuestro contexto nacional? Y en eso tener en cuenta lo que ha venido siendo como la panacea dentro de nuestro escenario cultural, que es básicamente la firma del acuerdo de paz que se realizó el 24 de noviembre del 2016 entre el gobierno nacional y las fuerzas revolucionarias de Colombia. Entonces, ¿cómo construimos las? Disfrutando de la diversidad. Muchas gracias por la participación. Con justicia social, juntos, gracias. Empieza por aceptar que no existe la homogeneidad de pensamientos. Muy bien. Reconociendo a los otros. Excelente. Fomentando la cultura, la educación y el acceso democrático de la tierra y los medios de producción. Exacto. Listo. A partir de esas participaciones, comenzaré a realizar mi presentación frente al concepto de la paz tomasina multicampus. Y básicamente queremos, en este escenario de carga de paz tomasina multicampus, crear un escenario de transformación educativa. ¿Y qué significa una transformación educativa? Que básicamente entendamos cómo construyen las minorías y la población civil ese concepto de paz, porque es importante para nuestra sociedad hoy en día hablar de paz. Bueno, básicamente la universidad y el proyecto de investigación que una estrategia que la universidad en sí misma va a implementar en aras de ¿qué? En aras de poder construir paz, en aras de mejorar la convivencia y también generar resolución de conflictos que sean fundamentales para el vivir y el bienestar colectivo de una comunidad en particular. En ese sentido, habríamos que enmarcar nuestro fundamento desde el 17 de 2014 y también a partir del decreto 1038, donde se habla sobre el concepto de la Cátedra de la Paz y la implementación que este mismo debe desarrollar dentro de los escenarios educativos. Pues bien, el docente de cierta manera es un constructor social, es un modificador de esas estructuras sociales y también de esos imaginarios que nosotros queremos llegar a alcanzar con sociedad. En ese sentido, hay que tener en cuenta que la Universidad Santo Tomás es un campus, un multicampus que haya tenido una certificación. Básicamente, pues para los que no saben, la Universidad Santo Tomás se encuentra dentro del territorio nacional en 5 diferentes estamentos o territorios. Básicamente se encuentran dentro de, digamos que las ciudades de Bogotá, Bucaramanga y Tunja. Y digamos que en ese sentido, podemos indicar que algunos de esos territorios son, de cierta manera, los que más han sufrido ese conflicto interno que ha marcado a nuestra sociedad y a nuestro entorno más de 50 años. Bueno, además de eso, es importante identificar que dentro del reconocimiento de este territorio estamos, de cierta manera, ayudando a la promoción y a la identificación de esos escenarios que son importantes que tengamos en cuenta a la hora de desarrollarnos como sujetos partícipes de la sociedad que es democrática. Bueno, básicamente aquí vemos que ese proyecto de investigación encuentra adscrito al semillero de investigación TRI, como dijo Stephanie,
Developing Research in Education, es un semillero que hemos adelantado dentro del Instituto de Lenguas Extranjeras, porque queríamos enfocarnos dentro del proceso de Cátedras de la Paz, porque de cierta manera, como les comenté, estamos en un territorio que es la región donde hay una diversidad cultural impresionante, donde los escenarios que tenemos pues, son significativos. Sin embargo, no ha habido una participación profunda de lo que es el contexto académico para poder brindar apoyo al contexto regional. En ese sentido, abordamos la línea de trabajo Critical Thinking, básicamente es desarrollar habilidades de pensamiento frente a las diversas situaciones de aprendizaje que tiene el contexto y es hacer visible cómo las minorías dentro de este territorio llanero han venido surgiendo y han venido de cierta manera alzando una voz frente a esos derechos que son importantes que el Estado les reconozca. Entonces nos centramos que el proceso de Cátedra de la Paz queda solamente en el escenario, es decir, solamente llegamos al escenario donde se pone, digamos, sobremanera una discusión de lo que ha venido desarrollando. Pero no vamos a imaginar lo que están desarrollando, por ejemplo, las comunidades minoritarias y cómo han venido participando en este contexto. Entonces, los objetivos de este proyecto de investigación son 3. El primero de ellos es identificar las estrategias implementadas hasta la fecha en la Universidad Santo Tomás de Villavicencio con respecto a la Cátedra de la Paz. Y a partir de esa identificación pudimos indagar de todos los proyectos que se han venido desarrollando frente al contexto de la paz han sido desde una perspectiva fundamental del derecho, ¿sí? Es decir, cómo los estudiantes de derecho han venido aportando a la construcción de esa paz y a la exigencia de un Estado democrático. En segundo lugar, determinar la relevancia de desarrollar una cátedra de la paz como espacio académico obligatorio para todas las facultades de pregrado. Digamos que dentro de ese escenario que queremos identificar es poder transformar el pensamiento que tienen los estudiantes de lo que es una cátedra de la paz. Para nosotros, en muchas ocasiones, podemos identificar dentro de nuestro contexto que Cátedra de la Paz es sinónimo de pereza, de aburrimiento, de repaso histórico, de reconocer ciertos elementos o ciertos sucesos que marcaron la historia de nuestro país, pero no damos más allá. Y es lo que digamos, a lo que le apunta este proyecto de investigación, a ir con las comunidades, reconocer qué es lo que están haciendo, que conocen cómo se ha venido desarrollando todo su proceso de participación en la construcción de una cultura de paz. Pues si bien es sabido, paz no solamente significa, de cierta manera, una equidad y una igualdad, sino también hay que reconocer que es sinónimo dentro del significado individualista. Y es decir, por ejemplo, yo cómo me conozco dentro de un contexto y cómo puedo generar paz y cómo me pueden generar paz a mí. Es decir, por ejemplo, las comunidades de las culturas indígenas y afrodescendientes dentro del territorio llano no son muy bien en la participación, pero ellas han venido desarrollando esa voz y ese voto que necesitan para poder establecer sus y reconocer sus derechos y deberes dentro de una ciudadanía democrática. En tercer lugar, tenemos evaluar la necesidad de implementación de la Cátedra de la Paz como un escenario de participación y construcción de paz. Segundo. Se me fue. Listo. Y ya, digamos que para ir con esta presentación, entonces, nosotros nos tomamos de cierta manera la posibilidad de indagar a los estudiantes administrativos y cuerpo docente sobre esa importancia de abordar la Cátedra de la Paz, ¿sí? Y en ese sentido identificamos que básicamente hay que reconocer que la Cátedra de la Paz debe ser implementada en todo escenario sociodemocrático, ay, Dios mío, de nivel de estrato sociocultural,
donde podemos identificar que, por ejemplo, hay estudiantes en las tomas que vienen, por ejemplo, de estratos 1 y encontramos estudiantes de estrato nivel 6, otros, por ejemplo, que son del área rural, donde directamente han vivido como ese conflicto y tienen unas voces que necesitamos conocer, necesitamos saber para poder implementar todo un ejercicio de construcción colectiva de paz. Podemos identificar, por ejemplo, como les decía, tenemos, digamos que la encuesta básicamente se aplicó a estudiantes y cuerpo administrativo de la universidad. También podemos identificar que durante su formación académica, muchos estudiantes no han trabajado lo que es el concepto de la Cátedra de la Paz como un escenario transformador y cree que la Cátedra de la Paz es necesaria e importante dentro de la sociedad colombiana. Entonces, muchos estudiantes administrativos y cuerpo docente mencionan que sí es importante. ¿Y por qué es importante? Porque necesitamos empezar a transformar aquellas situaciones y aquellos escenarios que tenemos dentro de nuestra sociedad, que generalmente son perpetuados por medio de la violencia. Y necesitamos abordar lo que es la cultura de la paz, para poder reconocer y poder resaltar cuál es ese proceso formativo que tenemos dentro de nuestra... Entonces, lo que queremos es poder brindar asesorías pedagógicas, profesionales a las comunidades, que entre ellas puedan desarrollar todo un proceso motivador y puedan acercarse a lo que es la ejerción de su derecho dentro de una sociedad democrática. Digamos que hoy por hoy podemos concluir que la construcción de ese escenario de cátedra por la paz del campus será un espacio que le permita a los estudiantes abordar, digamos que la reconstrucción de la sociedad y tener en cuenta los elementos que son importantes para poder un bienestar colectivo. Y con esto culmino la presentación. Muchas gracias por su atención. Listo, seguimos pues con la ponencia ¿Qué significa vivir en una institución de asistencia social? A cargo de Magister Luisa Fernanda González Pastor Toledo, doctorante en Psicología Social, Universidad Autónoma Metropolitana de Ixtapalapa, México. Fernanda. Sí. Hola, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, mi nombre es Luisa Fernanda y les voy a compartir la pantalla de mi presentación. ¿Sí la ven? Sí. Okay. Sí, señora. Bueno, mi ponencia se llama ¿Qué significa vivir en una institución de asistencia social? Análisis de las representaciones sociales en niños institucionalizados. Y comenzaré leyéndoles un fragmento de mi diario de campo. Son las 6 de la mañana. Suena la chicharra. Los cuidadores les gritan a los niños que ya deben levantarse. Adormilados se sientan en sus camas. Posteriormente se empiezan a poner el uniforme de sus respectivas escuelas. Después de tender sus camas y terminar de vestirse, salen de las habitaciones y se dirigen al cuarto de televisión. Los niños aguardan a ser entregados por los cuidadores del turno nocturno a los del matutino. Es hora de desayunar. Deben de formarse frente a la puerta del comedor y tomar distancia por tiempos. Entran y quien hable lava los platos. Al terminar cepillan sus dientes. Posteriormente se forman enfrente de la puerta que se dirige al estacionamiento. Los cuidadores revisan que los niños tengan sus mochilas y los policías inspeccionan quiénes son los que van a salir. Suben a las camionetas y se dirigen a las escuelas. Al regresar a la institución, deben de dejar sus mochilas en sus respectivos salones. Se cambian el uniforme, se forman enfrente del comedor y toman distancia por tiempos. Es la hora de comer. Quien hable, lava los platos. Al terminar, se cepillan los dientes.
Es tiempo de esperar la hora que les fue asignada para realizar su tarea. Mientras aguardan, deben de meterse a bañar. A las 7 de la noche es hora de entrar de nuevo al cuarto de televisión. Ahí los niños son entregados al turno nocturno de cuidadores. Suena la chicharra. Son las 7:30, hora de cenar. Los niños corren, porque si no se forman, habrá castigo. 5 vueltas a todo el patio. Salen del cuarto de televisión. Se forman enfrente de la puerta del comedor y toman distancia por tiempos. Al entrar, quien hable, lava los platos. ¿Qué significa vivir en una institución de asistencia social? Durante mi trabajo de campo, la respuesta de la mayoría del personal era: es algo muy bueno para los niños, ya que en lugar de estar en la calle sufriendo o siendo violentados en su ambiente familiar, tienen comida, techo, vestido, cuidados, atenciones, una sana convivencia, respeto y la ayuda que necesitan para resolver sus problemas. ¿Será que los niños dan la misma respuesta? En esta ponencia les voy a platicar el análisis de los resultados obtenidos en la tesis de maestría con base en las representaciones sociales, realizada en una institución de asistencia social en la Ciudad de México, con niños de 9 a 13 años. Iniciaré, para contextualizarlos un poco, con un brevísimo repaso de la historia de la infancia. Sabemos bien que durante el periodo de la Edad Media no existía una conciencia de la infancia, es decir, no se tenían idea de las particularidades con las que se pudiera diferenciar a los niños de los adultos. No había espacio para la infancia y se los veía como adultos incompletos. A finales del siglo XIV más o menos es cuando empieza una nueva relación con los niños. Empiezan a tener un lugar entre sus padres. Sin embargo, los niños seguían viéndose como una masa que debía de ser moldeada. Su fisionomía se veía como una cera blanda que debía de ser formada al gusto de sus padres. Por eso se utilizaba el castigo corporal y por eso se utilizaban esos fajos y gorros para deformar sus cuerpos y sus cráneos. En el siglo XVII es cuando la Iglesia y el Estado se empiezan a hacer cargo de la educación. Y por tanto, sin embargo, continúa la visión de que los niños son dependientes e incompletos y seguían sin ser diferenciados de los adultos. No obstante, es a finales de este siglo cuando las jesuitas y jansenistas declaran una conciencia sobre la naturaleza especial de la niñez y surge el concepto de infancia. Y es en el siglo XVIII cuando nace un nuevo sentimiento moderno de la infancia, que permitió entenderla como una etapa que abarca los primeros años de vida, en los cuales el niño pues es inmaduro y dependiente, y por eso necesita ciertos cuidados y atenciones. Como puede verse, el concepto de la infancia fue construido bajo modelos adultocéntricos. Los niños eran considerados como adultos incompletos, en miniatura, inferiores, con la necesidad de ser moldeados y controlados, y se pensaba que eran capaces de dar sus opiniones o de entender lo que acontecía a su alrededor. Por eso nunca su voz fue escuchada. En la actualidad, investigadores de diferentes disciplinas han escrito y defendido la importancia que tiene el reconocimiento de la voz de los niños, escuchar sus ideas, sus opiniones y sus vivencias. Considero que al hacer investigación sobre la infancia, es necesario realizarla no únicamente de los niños, sino con los niños. Es decir, no solamente analizar lo que observamos, también lo que dicen, y para ello una de las teorías que más aportan para poder entender sus opiniones, sus ideas, sus sentimientos, pues es la de las representaciones sociales, porque permite que tengamos un mejor entendimiento sobre el cómo y el porqué de su forma de ver el mundo. Ahora bien, ¿qué es una institución de asistencia social? Bueno, con base en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, es el establecimiento, lugar o espacio de cuidado alternativo o acogimiento residencial para niños, niñas y adolescentes sin cuidado parental o familiar que brindan instituciones públicas, privadas y asociaciones. Uno de los objetivos de ese tipo de instituciones es la protección física, mental y social de todos aquellos niños que se encuentran en riesgo, desamparados, con problemas, y siempre reconociéndolos como sujetos de derecho, brindándoles atención psicológica, médica, jurídica, entre otras. Con base en Irving Goffman, analicé este tipo de institución como una institución total.
la cual él la define como un lugar de residencia y trabajo donde un gran número de individuos en igual situación, aislados de la sociedad por un periodo apreciable de tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria administrada formalmente. Goffman explica que estas instituciones, se dividen en 5 grupos, y las asistenciales se encuentran en el primero, que corresponde a los orfanatos, asilos y albergues. Sin embargo, no es un encierro absoluto, ya que hay una ruptura cuando los niños salen a la escuela o tienen algún paseo, o los que se encuentran en proceso de adopción pueden ir a visitar a sus nuevos papás, o los niños que tuvieron problemas económicos y por eso están viviendo en la institución, cuando sus papás empiezan a mejorar en esa área, pueden ir a visitarlos a sus casas. No obstante, con base también en Goffman, esta institución les proporciona a los niños un cierto modo de vida, lleno de tendencias absorbentes y totalizadoras, y produce una ruptura de barreras por medio de las altas paredes por la que se caracteriza la institución. La constante vigilancia, hay policías en cada una de las puertas y deben de pedir permiso para entrar y para salir. Sus habitaciones, los consultorios de la psicóloga, de la enfermera, de absolutamente todo, el baño, el cuarto de televisión, todo tiene los reglamentos pegados en paredes y ventanas. ¿Recuerdan lo que les leí hace rato de mi diario de campo? El día, más o menos como es el día de los niños en la institución. Bueno, pues se puede observar que todo está regido por horarios, desde que se levantan hasta que se acuestan. Hay castigos si no se cumple con lo establecido y sobre todo hay una constante repetición. Todos los días son iguales, que es a lo que Michel Foucault le denomina la disciplina incesante. Y asimismo también se puede definir como institución total con base en las representaciones sociales que tienen los niños de esta. Serge Moscovici explica que el papel de las representaciones sociales es dar a lo que proviene del exterior, dar forma a lo que proviene del exterior, son una vía para captar el mundo concreto, son una modalidad particular del conocimiento cuya función es la elaboración de comportamientos y de comunicación. Ahora, ¿cómo ven los niños a la institución? ¿De qué manera entienden el por qué están ahí? La institución es el objeto de representación y existe para los niños en función de los medios y métodos que le permiten conocerla y entenderla. Es decir, la manera en que los niños ven a la institución depende completamente de su experiencia, de su contexto inmediato, de sus vivencias pasadas. Por ello, las representaciones sabemos que no simplemente son un reflejo de la realidad, ya que dependen de todos estos factores, o en palabras de Jean-Claude Abric, pues dependen de las circunstancias. Les voy a leer otro fragmento de mi trabajo de campo. Encontré al director y al doctor tratando de calmar a Miguel, un niño de 10 años, quien no paraba de llorar e intentaba tirarse al suelo. El director le dijo algo al oído y Miguel se empezó a calmar. Entre sollozos me volteó a ver. Después se sentó en el piso, me senté junto a él, le pregunté si le podía ayudar en algo y me respondió: acabo de regresar de casa de mi mamá, estuve toda una semana con ella. Yo no quería volver aquí, no me gusta vivir aquí, esto parece cárcel. Ya quiero quedarme para siempre con mi mamá, no entiendo por qué no me dejan. El director me prometió que la próxima semana también iré con mi mamá, me lo acaba de prometer. Ya quiero quedarme con ella, yo no quiero estar aquí. Todos son malos, los compañeros son malos, molestan por todo y te pegan. Los cuidadores son regañones y te gritan por todo. Solo vives aquí y no haces nada más. Ya quiero irme con mi mamá. Les voy a leer otro caso. Nicolás, un muchacho de 12 años que ha vivido desde los 2 años en las instituciones de asistencia social, me dijo: a mí me gusta vivir aquí, desde los 2 años vivo en estas instituciones y pues aquí tienes todo, ropa, comida, cama, incluso tengo chanclas. Tienes lo que necesitas y pues eso lo agradezco. Se enojan por todo, pero de eso a nada me han ayudado mucho. Y por último les leo el caso de Moisés, un niño de 11 años. Hoy a Moisés le realizaron contención y lo regañaron por gritar, patear y aventar una silla. Un rato después lo vi sentado en un rincón del patio con sus manos abrazando sus piernas, su cabeza sobre sus rodillas, sus ojos tenían lágrimas y se balanceaba de delante hacia atrás. Me acerqué, me senté a su lado y me dijo: odio vivir aquí, estamos encerrados, salimos a la escuela, es lo único que hacemos, vivir aquí e ir a la escuela. No se puede hacer nada más, esto es una cárcel. Aunque a veces me pongo a pensar, ¿qué voy a hacer cuando cumpla 18 años? Algunos chicos pueden regresar con sus familias,
pero yo no quiero regresar con mi familia. Yo no quiero a mi familia ni ellos a mí. Entonces me voy a ir a la calle. Yo pienso que la calle es mejor que vivir encerrado aquí. No puedes hacer nada, todos te gritan por todo y te regañan. Estoy harto. Como puede verse, las representaciones de los niños sobre la institución dependen del contexto que vivieron y de lo que sucede en ese momento en sus vidas. Miguel ha vivido en la institución durante 3 años. Debido a que su mamá tuvo problemas económicos, decidió dejarlo a cargo del Estado. Y ahora que su mamá se encuentra un poco más estable, le permiten visitarla. Con esto podemos ver que Miguel tuvo la experiencia de vivir durante 7 años en otro contexto. Por esto, la significación de sus representaciones, como el ver a la institución como una cárcel llena de personas malas que lo regañan por todo y no le permiten hacer nada, está anclada en las significaciones que le dieron tanto el contexto familiar en el que estuvo con su mamá como el contexto social. Por ende, se puede entender el porqué de su comportamiento. Todo lo que percibe Miguel, proveniente de la institución, como lo son el encierro, los regaños, las reglas, los castigos, los reconstruyó en su sistema cognitivo y les atribuyó a través de su propio sistema de referencias que provienen de esos contextos anteriores en los que vivió el sentido carcelario. Nicolás, a diferencia de Miguel, vivió en la calle hasta los 2 años. Él está agradecido con la institución y no conoció un contexto familiar. Dice no recordar su vida en la calle. Él ha vivido durante 10 años en instituciones de asistencia social y se adaptó a los regímenes de la institución y su realidad la entiende por medio de esta. Sus representaciones sociales de ver a la institución como aquella que le ha satisfecho las necesidades básicas se encuentra anclada en las significaciones que la propia institución le ha dado. En el caso de Moisés, él vivió violencia intrafamiliar. Él prefiere la calle que a su familia y que a la institución. En ambas ha sufrido regaños y castigos. Además, en la institución vive bajo un régimen disciplinario de encierro. Y con base en lo que me comentó, pues está harto de ambos. Al igual que Miguel, una de sus representaciones de la institución es verla también como una cárcel. Y debido a esta precodificación de su realidad y a su contexto familiar pasado, tiene la representación de que la calle será mejor. Miguel sabía de los problemas de su mamá. Sin embargo, él entiende su realidad en la institución como un castigo, siendo esta otra representación de la institución. En el caso de Nicolás, sus representaciones de ver a la institución como la que lo salvó de no tener nada, definió su conducta compatible a las normas de la institución, a diferencia de Moisés, quien constantemente tiene comportamientos irascibles. Sus representaciones de ver a la institución como cárcel están ancladas en los contextos de violencia que vivió, tanto con su familia como los que vive actualmente en la institución, en los cuales, como les platico, pues tiene la experiencia de ser castigado y controlado. Llorar constantemente en el caso de Miguel, estar agradecido y portarse bien como la institución lo indica en el caso de Nicolás, gritar, patear, aventar sillas en el caso de Moisés, no son únicamente berrinches como les llama el personal de la institución. Son comportamientos con los que afrontan su vida cotidiana. Cabe mencionar que la mayoría de los niños en la institución la representan como una cárcel. Sin embargo, también se encontró, como se vio con Nicolás, el aspecto positivo. Entonces se puede entender como una representación ambivalente, es decir, con aspectos emocionales positivos, como en el caso de Nicolás, y emociones negativas, como lo es con Miguel, con Moisés. Aquí, para finalizar, les voy a enseñar algunos dibujos realizados por los niños de la institución. Fernanda. ¿Ya me pasé? Sí. Bueno, Ya. solamente les enseño los dibujos rápidamente. Los analicé en base con Bart Roland, que son que ya sabemos que él explica que la subjetividad está presente. Y como podemos ver, la ven con muy pocas ventanas, enorme, y ellos se ven, esta casi no se ve, pero se ve gigante y las ventanas, y ellos se ven muy pequeños. Y ya para finalizar, pienso que es necesario reflexionar si estas instituciones de asistencia social realmente cumplen con sus objetivos y responsabilidades propuestos, ya que por una parte les dan la atención que sus familias no le pueden dar, pero al mismo tiempo los controlan y los invisibilizan. Es por eso que creo que se deben de hacer más investigaciones donde se escuche la voz de los niños. Y es todo.
Gracias. Listo, muchísimas gracias, Fernanda. Perdón. No, no te preocupes. Entonces, vamos a seguir rápidamente con nuestra siguiente ponencia, Educación no formal y representaciones sociales infantiles, a cargo del doctor José Luis Ramos Ramírez, profesor investigador, titular C de la Escuela Nacional Antropología e Historia México, adscrito a la licenciatura en Etnología. Bienvenido, doctor José Luis. Hola, buenos días a todos y todas, y espero que no me falle esto de lo de compartir pantalla. Ahí está. ¿Sí la ven bien? Sí, señor, se ve muy bien. Muy bien, gracias. Pero no pasa. Bueno. Pero no avanza. Ah, ya. Bueno, como antecedentes está que las representaciones sociales son muy poco trabajadas en los estudios de público en museos. Lo mismo por otro lado, la educación no formal también es poco trabajada en la investigación educativa, de tal manera que entonces yo estoy tratando de ir pues, avanzando poco a poco en lo que sería estos huecos, estas lagunas, en la combinación de las representaciones sociales, infantiles de manera particular y ligado al asunto de los museos. Y particularmente estoy explorando lo que es el análisis semántico y semiótico de las representaciones sociales, porque hay amplia literatura que está más referida a una estrategia de carácter estadístico, sobre todo para trabajar la orientación estructuralista de las representaciones sociales, porque sí existen también diversos trabajos interesantes en donde remiten, se ubican los autores, las autoras, como desde una orientación más cualitativa, pero refiriéndose o tomando como apoyo a Moscovici, el fundador de la teoría de las representaciones, como bien lo señaló Fernanda, que me antecedió y le agradezco mucho porque lo que ella dijo, pues a mí ya me sirve para no tener que estar repitiendo parte de eso. Y yo me ubico más en la orientación estructuralista de Abric, que implica pues otra labor adicional. Voy a hablar del Museo de la Revolución en la Frontera. Está ubicado en Ciudad Juárez, una ciudad fronteriza en el norte de México, que está colindando con Estados Unidos. Algo distintivo es que la economía central es sobre la maquila y hay diferentes artistas importantes tanto a nivel nacional como internacional, y solamente menciono a Juan Gabriel, que ahí inició su carrera artística y pues bueno, lo quiere mucho la gente de Juárez. Otro elemento es que entre 2008 y 2012 fue considerado como la ciudad más violenta en el mundo, incluso por arriba de ciudades del Medio Oriente. Y de manera particular, el centro histórico de esta ciudad fue un lugar muy inseguro y en la actualidad todavía carga con cierto estigma de la violencia. Son 4 museos los que hay en la ciudad, uno arqueológico, otro de arte, uno infantil y el histórico, que es el MUREF. Además, el edificio donde está ubicado el museo es un edificio de patrimonio histórico
que fue rehabilitado como Museo de la Revolución a partir del 2011. En los estudios de público se ha podido reconocer que aproximadamente el 70% de las visitas guiadas es público infantil. Por eso me empezó a interesar justamente trabajar con niños y niñas de educación básica. Hubo una visita guiada que realizaron justamente estudiantes del 5º grado de primaria. O sea, estoy hablando de alrededor de entre 10 y 12 años de estos niños, niñas, sobre los cuales me proporcionaron 16 relatos sobre su experiencia de la visita. Y como les comentaba previamente, empecé a explorar un análisis semántico y semiótico sobre las representaciones sociales de estos niños y niñas. Primero, con otro grupo de primaria, empecé a probar qué tanto me funcionaba el análisis, el esquema de análisis de Magariño, investigador argentino, que él trabaja con estructuras semánticas y semióticas. Él no trabaja con representaciones sociales. Entonces, lo que hice yo fue una adaptación, una adecuación de su esquema analítico a intentar trabajar con estos relatos y analizarlos bajo ese esquema, pero conectándolos con las representaciones sociales. Este es un ejemplo de lo que logré reconocer en la representación social de una niña. Como les comentaba, en cuanto a la orientación estructuralista, Abric señala que la representación social está conformada por dos subsistemas, uno nuclear y uno periférico. El nuclear es de mayor profundidad histórica y el periférico es más contingente, más coyuntural. Bueno, únicamente me concentro en los 5 elementos nucleares que pude reconocer en el relato de esta niña, que va a identificar como elemento principal de esos 5 el yo. Ella habla de sí misma, habla del guía, habla de sus compañeros con el nosotros, refiere al museo y refiere a un objeto en particular, que son los calzones de Ricardo Flores Magón, político, pensador anarquista de finales del siglo XIX, principios del XX, que es de los primeros opositores al régimen porfirista, que era el que en ese momento estaba vigente en mi país, en México, y que posteriormente va a dar lugar a la Revolución Mexicana. ¿Y por qué lo refiere? Porque les llamó mucho la atención el uso que le dieron a este objeto, porque servía justamente para una manera de correo, de comunicarse, porque ahí era donde escondían una serie de ideas, de referencias que escribía Ricardo Flores Magón cuando estaba en la cárcel, y de esa forma entonces podían sacar las ideas escritas por él en los calzones con el objeto de lavarlos y después regresárselos, y para que esas ideas posteriormente fueran publicadas en un periódico que se llamaba Regeneración. Ahora, ¿a qué refieren estos elementos nucleares? Principalmente a una serie de acciones, a la comunicación, a procesos cognitivos, afectivos, remiten a lo que hay en el museo como el patrimonio, remiten también, refieren, reconocen la museografía que se les ofrece, y lo que les comentaba es particularmente sobre este objeto de Ricardo Flores Magón, la utilidad y la comicidad, es decir, que les provocaba risa a los niños y a las niñas cuando el guía les explicaba lo de los calzones de Ricardo Flores Magón.
Ya con más confianza, entonces, viendo que era un potencial analítico, aplico ese esquema ahora con un grupo de estudiantes, otro grupo de primaria, de 5º grado, porque el análisis que hice exploratorio con la niña también era de 5º grado. Entonces, por eso, para no modificar mucho las características o el contexto, como bien señalaba Fernanda, entonces por eso trabajé también con niños y niñas de 5º grado. Aquí solamente muestro lo que encontré, lo que reconozco, lo que descubro, las representaciones sociales de las niñas. Nuevamente vuelve a aparecer de manera primordial el yo, el sujeto individual, el sujeto colectivo, nosotros, objetos como las cámaras, el guía, también otro sujeto, el museo, y Francisco Villa, un héroe nacional justamente de la Revolución Mexicana. Los elementos que van a estar ligados o que se pueden ir reconociendo de cada uno de estos componentes nucleares, pues está la comunicación de nueva cuenta, los procesos cognitivos, lo afectivo, el movimiento y el desplazamiento, los desplazamientos que ocurren dentro del museo, la interacción social que se da entre los propios niños, con el guía, con los profesores, con los padres de familia que los acompañaron, y el hecho de que consideran que fue un momento, fue una experiencia divertida. Bueno, todo esto que me permite como ir identificando. Primero, que esta experiencia educativa no formal, valga la redundancia, es una experiencia subjetiva, porque lo que enfatizan, lo que destacan las niñas es a los sujetos, el sujeto individual, ellas mismas como individuos, al guía, a los héroes que están ahí representados y el sujeto colectivo, el grupo, la colectividad que está en ese momento compartiendo la visita guiada. Y hay una serie de actividades o de acciones que ocurren en esta experiencia educativa no formal, que es actuar, estar, sentir, comunicar, aprender, se sorprenden, se divierten, se identifican con los héroes, se identifican con los objetos, en tanto patrimonio, con el edificio, la misma presentación del edificio les causa sorpresa, les causa agrado, en fin. Con relación a las fuentes que sirven para configurar, para construir una representación social, lo importante va a ser el contacto directo. El hecho de que hayan visitado al museo es lo que va a permitir, es lo que va a posibilitar que se vayan configurando las representaciones sociales que les estoy mostrando de manera muy rápida y sintética. Hay una comunicación mediada con el docente y con el guía. Y en cambio, me parece, porque en los relatos no hay menciones, que hay una ausencia en tanto fuentes de referencia para la configuración de las representaciones sociales, la escuela. Y quiero mencionar que son niños, niñas de 5º grado de primaria que ya llevaron los contenidos curriculares referidos a la Revolución Mexicana, pero no los mencionan en sus relatos, no señalan, sí, recuerdo, eso lo vimos con la maestra o con el profesor, hicimos tal tarea, nada, no hay ninguna mención. Tampoco refieren que su familia les hayan hablado, les hayan contado sobre los héroes nacionales y sobre la revolución, como tampoco
de los medios masivos de comunicación. Algunas de estas fuentes son de las que señala Moscovici y señala Abri, por eso lo acoto de esta manera. Por último, finalmente, ¿qué encuentro? ¿Qué voy descubriendo, perfilando en las representaciones sociales de estas niñas? Que se trata de un sujeto activo que configura su experiencia educativa y que significa el espacio y los objetos. Es decir, el museo existe en tanto ellos están ahí, en tanto que ellos están presentes y actúan en y en relación con ese espacio y con los objetos. Y esta es una imagen del museo, una imagen exterior. Y con esto, pues les agradezco mucho su atención, su paciencia. Gracias, Stephanie. Listo, muchísimas gracias, doctor José Luis. Quisiera preguntar si en la sala se encuentra la doctora María Teresa Piñero. ¿No? ¿Se encuentra en la sala la doctora María Teresa Piñero? Listo. Entonces, en vista de que nuestra última ponente no se encuentra, podemos dar paso a los comentarios y las preguntas para nuestros ponentes. Entonces, cualquier pregunta, comentario que tengan, pueden hacerlo por el chat y yo me encargaré de que los ponentes puedan recibirlos. Entonces, nuestra primera pregunta es para Prónimos, me corrigen si lo dije bien. Elizabeth Duque pregunta, en el análisis de cartillas también se encuentran cartillas de cátedra de paz dirigidas a educación superior, universidades, y si tal vez estas cartillas para educación superior presentan la misma clasificación de organismo internacional, regional y comercial. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Respecto a la primera, lo que identificamos, pues del rastreo general que pudimos hacer es que la mayoría está dirigida a educación básica y media, aunque habría que seguir rastreando y seguramente se puedan encontrar algunas dirigidas a educación superior. Y como vieron, la de Santillana fue realizada en conjunto con la Universidad Javeriana. Entonces, por lo menos, al menos en el país, pareciera como que hemos visto que algunas universidades están colaborando para dirigir las cartillas o colaborar con editoriales o con organizaciones para dirigir las cartillas nuevamente a la educación básica y media, que es a donde se tiene pensada la Cátedra de Paz, pues al menos en nuestro país. Y respecto a la segunda pregunta, no sé si alguno de mis compañeros quisiera responderla, y si no, quizás el señor. Bueno, Valentina, mientras tus compañeros escogen quién contestar, Elizabeth también nos dice en conjunto de la pregunta que ya les hizo anteriormente, si bien el estudio es hacia las representaciones sociales presentes en las cartillas, quizás desde el semillero también se esté pensando en estudiar las representaciones sociales que los estudiantes tienen introyectadas o asumidas, y la posibilidad de construir una cátedra de paz no desde la institucionalidad, sino desde los estudiantes. Hasta ahí se complementa esa pregunta que tú ya respondiste. Y ya la seguida es para Jonathan Rodríguez, pero pues respondamos esto y ahí sí seguimos con Jonathan. Cuéntenos. Bueno, pues en nuestro
pues, siguiente paso de la investigación, si se está pensando en llevarlo a la práctica. Como mencionó Valentina en las conclusiones, también es la pregunta por la implementación que se ha dado de las diferentes cartillas en las instituciones de Colombia, y siendo una ley que realmente pues, es obligatoria, cómo se ha implementado. Entonces, nuestra idea sí es a futuro poder implementarlas en los colegios y ver cómo los estudiantes, cómo las reciben y realmente qué está pasando detrás. Estamos apenas iniciando en un bagaje teórico, pero pues esa es la idea a futuro. Listo, Karen, muy bien. Ahora, preguntas para Jonathan Rodríguez. ¿En qué medida percibes que puede influir la institución, es decir, la universidad, en el tipo de contenido a proponer en la cátedra de paz? Se debe obedecer a ciertos lineamientos y paradigmas propuestos en la filosofía, ética, postura de dicha institución, o es posible el cultivo de pensamiento crítico sin que riñan ambas visiones? Cuéntanos, Jonathan. ¿Se encuentra Jonathan? ¿No está el profe Jonathan? No, creo que el profe no está. Mientras tanto, podemos seguir con Josué Macías. Dice que más que una pregunta, le gustaría compartir a Fernanda y y al último investigador, que es motivador el diálogo intergeneracional que se habilita a través de sus investigaciones. José, si deseas hacer la pregunta, puedes abrir el micrófono y les preguntas a ellos, a los exponentes. Josué, ¿deseas abrir el micrófono para preguntarle a los ponentes? Bueno, más que, como les decía, ¿no? Más que, que una pregunta como tal, realmente es muy interesante y muy grato también ver este ejercicio, este diálogo intergeneracional que se establece con los niños, que en muchas ocasiones no se consideran, ¿no? Y me parece que me invita, ¿no? También a desarrollar en el espacio en el que yo me encuentro alguna investigación que tenga que ver con los niños, y seguir abriendo estas líneas de diálogo con ellos, ¿no? Escucharlos. Sí, así es. Yo también considero que es muy importante seguir haciendo investigaciones en donde sus voces sean escuchadas, porque si se dan cuenta, por eso les platiqué la historia de la infancia, porque realmente no, a pesar de que existen muchas organizaciones que intentan que la voz de los niños sea escuchada, se siguen viendo como adultos incompletos, no se les toma en cuenta. Entonces, por eso, igual que tú, también opino lo mismo, que es muy importante escuchar sus voces, porque efectivamente sí tienen la capacidad, sí tienen todo para poder opinar, porque entienden lo que hay a su alrededor. Muy bien, sí, son interesantes todas las ponencias, sobre todo pues me llamó mucha atención la de Fernanda por las representaciones que tienen los niños. Son cosas que también pasan aquí en Colombia en las casas de acojo, de que hay niños que como les gusta vivir en ellas, porque tienen todo, es mejor eso que nada. Y hay otras que sí es muy duro apartarse de su familia y aprender nuevas cosas que
tienen con otros niños que están compartiendo, es decir, compartir otras culturas, otras representaciones de otras familias que tienen costumbres diferentes y es duro para ellos. Listo, respecto a las ponencias, ¿alguien más tiene algo que aportar, algo que decir? ¿Los mismos ponentes quieren agregar algo? Señor José Luis, cuéntanos, doctor José Luis, disculpe. Me parece muy interesante y provocador los comentarios que hace Josué, porque efectivamente en el proceso mismo de investigación es una experiencia intergeneracional, porque digo, nada más de vernos los rostros, pues yo ya soy de la tercera edad, Fernanda es una chica joven, la mayoría de ustedes son jóvenes y estamos trabajando con niños. Entonces, cuando menos ya estamos hablando de 3, 4 generaciones interconectadas y que tenemos que, pues, hacer esos puenteos, porque algo que tiene de interesante lo de las representaciones sociales es que nosotros cuando ingresamos a una nueva interacción social, ya tenemos representaciones sociales de los sujetos con los que vamos a interactuar. Y de esa forma, entonces, lo que comentaba ahorita Fernanda, de hay quienes pues consideran que los niños mienten, fantasean, y que entonces, ¿para qué los vamos a entrevistar? Si solamente van a estar contando mentiras y fantasías. Y habrá quienes, en cambio, tienen una representación social más favorable, más empática, y que eso es lo que debemos de tener nosotros como científicos sociales para poder interactuar, pues justamente con la gran diversidad de humanos que somos, ¿no? Entonces me parece muy, muy pertinente y muy provocativos los comentarios de Josué. Listo, muchísimas gracias. Liliana Espinosa, por favor, antes de que se vayan, no se vayan a ir, al final les pasaré de nuevo el link para los que no han firmado asistencia. Y segundo, para que tomemos una foto, un pantallazo virtual de todos los que tuvimos, tanto los asistentes como los ponentes, como yo incluida. Antes de que hagamos eso, Liliana Espinosa te pregunta Fernanda, ¿tú serías tan amable de decirme cuál es el mejor instrumento para obtener información con niños, ya que me encuentro realizando una investigación sobre representaciones sociales con niños? Muchas gracias. Bueno, yo pienso que el mejor instrumento para trabajar con los niños es el juego. Definitivamente con el juego obtienes una infinidad de representaciones sociales, con los dibujos. Por ejemplo, yo en mi tesis de maestría hice un taller con los niños, de 10 sesiones. Por ejemplo, una de ellas fue juego libre, que ellos jugaran a lo que quisieran. El otro fue dibujo libre también, que dibujaran lo que gustaran. Un dibujo de su institución, que fue el que les compartí. Y también con títeres, hacía que ellos se pusieran títeres y me contaran una historia. También con el cuento puedes tener muchísima información. Por ejemplo, cuando yo estaba en la institución me pedían, no les miento, leí Hansel y Gretel como unas 10 veces. Hasta me aprendí los diálogos y todo, de que siempre me lo pedían. Y yo lo que hacía era decirles, bueno, tú dime cómo le cambiarías el final al cuento. Con la respuesta que te den, te van a dar infinidad de representaciones. A mí me decían, por ejemplo, uno de los niños, Miguel, de hecho me decía, yo la verdad no aventaría a la bruja al fuego, yo simplemente sacaría una pistola y la mato. De esas respuestas te encuentras. Otros me decían, con los cuentos, no, yo simplemente saco un cuchillo y se lo entierro, y me la dibujaban. También utilicé el juego colectivo, puse un rotafolio gigante y les dije que dibujaran ellos lo que gustaran. Me dibujaron a la institución y me pusieron, por ejemplo, el cuarto de pensar, que era lo que menos les gustaba a los niños, pero fue lo que más grande abarcó en ese juego. Ahí también había representaciones. Con los juegos,
puedes utilizar muchísimos juegos, incluso con el juego de mesa. En el juego de mesa me pude dar cuenta de las representaciones que tienen, como ellos, quiénes son los líderes entre los niños, quiénes son los que deciden cómo jugar. Te puedes dar cuenta de muchas cosas. El juego es el mejor instrumento para trabajar con niños, y los dibujos, definitivo. Ese es el que te puedo decir desde mi experiencia. Muchísimas gracias, Fernanda. Antes de pasar con el doctor José Luis, Cindy te pregunta que mencionaste un autor que trabajaste para realizar el análisis de los dibujos. ¿Podrías repetir el nombre del autor, por favor? Sí, claro que sí. De hecho te lo escribo. Es Barthes, se escribe Barthes Roland. Roland Barthes. Yes. Roland Barthes, justamente ese. Nada más déjate, busco el documento que utilicé de él. Mientras tú encuentras el documento, si deseas, también lo puedes incluir en el chat. Yo claro. escribí el nombre también, para que tú puedas subir el documento, si es posible. Si también, no sé si de pronto hay problema por el peso del documento, pues esperemos que no. Y seguido nos dice Josué Macías: felicidades, doctor José Luis, estoy maravillado con su trabajo, buscaré la publicación de lo presentado, saludos. Doctor José Luis, Merced iba a decir algo, cuéntenos. Sí, con relación a la pregunta que hacían, quiero comentarles que una egresada de la Escuela de Antropología que realizó la tesis conmigo, bueno, es su tesis, yo la asesoré, trabajó también con niños institucionalizados, las representaciones sociales, y ella tomó como reto hasta dónde era posible trabajar en términos más académicos, es decir, con la cultura académica que nosotros manejamos como científicos sociales, con niños. De esa forma, entonces, les explicó qué eran las representaciones sociales, cómo es que se puede uno acercar a ellas, y a diferencia de cómo se venía trabajando con cuestionarios, etcétera, en la orientación estadística, ella trabajó con tarjetas. Les proporcionaba las tarjetas para que los niños fueran escribiendo, y luego, como después del trabajo estadístico se configura algo que se le conoce como árbol de similitud, que es justamente una estructura formal de diferentes elementos conectados, más bien trabajó con la idea de árbol. Y lo que hicieron fue que pegando diferentes pliegos de papel, toda una pared la llenaron y ahí dibujaron un árbol. Y entonces los niños iban colocando las tarjetas, es decir, las palabras que habían elegido después de varias, o sea, se siguió todo el proceso metodológico que usualmente hacemos los investigadores, y los niños entonces niños y niñas fueron colocando las tarjetas en las diferentes ramas, en las gruesas, en las delgaditas, en el tronco, en las raíces, etcétera. Y después iban explicando, dando sus argumentos de por qué habían colocado las tarjetas de esa manera. Entonces, pues aquí sobre todo es cuestión de que uno sea muy atrevido y creativo, siguiendo las bases que uno tenga de cierta estrategia metodológica e irla adecuando a los diferentes grupos. Porque otro alumno que tuve y que también hizo su tesis, él trabajó con población étnica, analfabeta. Entonces también ahí era la cuestión del bilingüismo y la cuestión de una cultura diferente. Entonces, y también él sí dio ciertas estrategias para trabajar con ellos, y ahí a mitad del cerro estaban haciendo los ejercicios y todo, que por cierto, varios del material se le volaba por el viento. Entonces, bueno, son situaciones que después se vuelven anecdóticas, pero aquí lo importante es cómo uno tiene que ser atrevido y creativo. Gracias.
Muchísimas gracias, doctor. Listo. Entonces, Fernanda nos envió los archivos. Me los enviaste por privado, entonces pues yo los volví y los reenvié. No te preocupes. Elizabeth Duque pregunta, ¿para la aplicación del instrumento a través de talleres tuviste que valorar o buscar la aprobación con otros profesores? Sí, de hecho, fue una búsqueda para decidir qué actividad ponerles a los niños. Al principio yo para poder entrar a la institución, llegué con una serie de sesiones pensadas, con lo que iba a hacer con los niños, pero cuando entré al campo, me encontré con tantas cosas que dije, no, esto no me va a servir, y tuve que buscar, dependiendo de lo que veía, tuve que buscar ideas para mi taller, y fue cuando empecé a trabajar con autores, como por ejemplo trabajé con, sí, ellas son psicoanalistas, pero en la tesis utilicé, por ejemplo, a Melanie Klein, porque para ella ya saben que el juego es algo muy importante para conocer el mundo interno de los niños. También trabajé con Vygotsky, incluso también trabajé con Erickson, y con base en ellos hice esta serie de sesiones con los niños, que fueron 10, y les digo, utilicé, como les platiqué, los títeres, el cuento, el dibujo libre. En los títeres me acuerdo que pasó algo bien curioso, porque cuando estábamos con los títeres, los títeres me estaban explicando a mí a saber cómo alburear. Entonces fue algo muy divertido. Te encuentras con cosas muy padres. Y que evidentemente, sí, también con mi profesor, con el director de la tesis. Él también era el que me decía si podía hacer ese taller o no, y qué tan conveniente para ver si me funcionaba. Listo, entonces, bueno, vamos con Mike López. Pregunta para la maestra Esperanza López. Es interesante saber las representaciones sociales de los niños de grupo étnico-social, donde se enmarca el español como segunda lengua. Pero, ¿cuál fue la actitud de los profesores de esa escuela donde hizo su observación participante? No te escuchamos, Esperanza. ¿Sí me escucha? Ya te escuchamos. Bueno, ok. Bueno, en un principio, pues los docentes se justificaban, pues diciendo de que ellos, para empezar, se justificaban con la opinión de los padres de familia al decir que les pedían a todos los docentes de esa escuela que enseñaran en español directamente a los niños, porque ya hablaban su lengua materna. Entonces, que lo que ellos querían era, pues, justificar esa parte, porque en sí, en su mayoría, los docentes que laboraban en ese contexto hablaban la lengua materna de los niños, que es el tzotzil. Sin embargo, ellos también, sus ideas o pensamientos que tienen, se enfocan más directamente a los contenidos escolares, no enseñar así la lengua. Ellos decían, nosotros pues enseñamos de acuerdo a lo que viene en el libro de texto, los alumnos aprenden a hablar cada día, conocen palabras nuevas en español, por eso es que nosotros enseñamos en español. Y decían que solamente cuando los alumnos no entendían o no podían realizar dicha tarea, pues entonces ya utilizaban la lengua materna para dar esas instrucciones y que los alumnos pudieran trabajar. Entonces, pero posteriormente, cuando yo les di a conocer mi tema de investigación y cuál era el propósito y todo eso, no sé, en algunas observaciones que yo pude percibir con algunos docentes y con la entrevista que yo les realicé a través de preguntas, ellos tienen diferentes puntos de vista al respecto, o sea que también deben conservar su lengua, pero también deben aprender la otra lengua, que es el español. Entonces, al final de cuentas, aunque sus opiniones o sus ideas de los docentes sean una, pero a veces en la acción, o sea, en el trabajo de campo, pues es otra,
porque a veces ellos toman en cuenta la petición de las autoridades o de los padres de familia del contexto, pero sí reconocen que ambas lenguas, o entre más lenguas aprenda un estudiante, pues adquieren más conocimientos y mejores oportunidades para la escuela, para el trabajo, para un futuro mejor. Listo, muy bien. Gracias, maestra Esperanza. ¿Alguien más desea participar, hablar, algún ponente, agregar algo? Doctor José Luis, cuéntenos. Justamente ahorita a raíz de los comentarios de la colega Esperanza, yo realicé un trabajo de investigación sobre la identidad de los maestros indígenas y esa fue justamente la razón que me permitió acercarme, probar y animarme a trabajar con las representaciones sociales, insisto, en esta orientación estructural. Porque resulta que yo tenía una polémica con colegas de la Universidad Pedagógica Nacional en México, que ellos decían que los indígenas se sentían orgullosos de ser indígenas y sobre todo por el impacto que había tenido el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y yo decía que no, que los indígenas se sentían avergonzados de ser indígenas. Entonces, ¿cómo dirimir esa polémica, esta discusión? Y fue justamente la teoría de las representaciones sociales las que me dieron argumento y sobre todo evidencias, o sea, de un trabajo de investigación, para señalar que de manera superficial, es decir, en el sistema periférico, como lo señala Abric, se sienten orgullosos de ser indígenas, pero en el sistema nuclear, es decir, en lo profundo, y que además la periferia esconde lo profundo, se sentían avergonzados de ser indígenas. Un elemento importante de las representaciones sociales es que son la guía para la conducta social cotidiana. Es decir, lo que pensamos a través de las representaciones sociales es cómo actuamos. Y estos profesores con los que yo entré en contacto y que incluso posteriormente nos hicimos amigos, yo notaba que en la práctica cotidiana, en su vida cotidiana, tenían muchas actitudes que iban contrario a lo que decían que se sentían orgullosos de ser indígenas. Incluso en términos políticos, ellos recibieron al EZLN cuando pasaron por sus tierras, por donde ellos viven. Entonces todo el mundo diría, pues sí, se sienten orgullosos de ser indígenas. Pero entonces, ¿qué pasaba? Una, no le enseñaban la lengua ni la cultura étnica a sus estudiantes. Dos, tampoco se le enseñaban a sus hijos ni a sus nietos. Aquellos que ya también, igual así como yo, a cierta edad, pues ya tienen nietos, etcétera. Entonces, ¿qué pasaba? Y justo las representaciones sociales son las que me dieron un elemento heurístico para poder explicar que en términos superficiales, estos maestros bilingües decían sentirse orgullosos de ser indígenas, pero en lo profundo se seguían sintiendo avergonzados y que eso era lo que a final de cuentas estaba pesando para que no llevaran a cabo la educación bilingüe e intercultural, que además era su obligación, porque estaban dentro de un sistema de educación intercultural, pero en la práctica seguían con la práctica de castellanizar y aculturar, etcétera, etcétera, con sus alumnos y con sus hijos. Muy bien, doctor José Luis, muy interesante. Yo creo que eso no es solamente para México, sino en Colombia, en todos los países que todavía tengamos esa cultura indígena y se ha ido perdiendo con el tiempo y hemos dejado perder nosotros, que a veces priorizamos la lengua extranjera como el inglés, francés y otras, que no es que no sean importantes, pero dejamos atrás nuestras lenguas orígenes, que también son muy importantes y hacen parte de nuestras raíces y de lo que realmente somos, ¿no?
Finalmente, yo creo que, bueno, Valentina Cura Álvarez nos dice, nos comenta, justo esta ponencia me hizo hacer un paralelo con mi experiencia como estudiante acerca de cómo también la enseñanza del inglés, por ejemplo, es vista como una forma de ayudarnos a conseguir trabajo o tener otras posibilidades. Imaginarios que también están en mi familia. Y no se tienen en cuenta la enseñanza de otro tipo de lenguas representantes en el país. Muy valiosa reflexión. Creo que el caso que presenta me da otra posibilidad de verlo. Muchas gracias. Sí, realmente muchas gracias porque a veces creemos que solamente es una problemática de un país, en este caso Colombia, México, y resulta que somos todos, por lo menos en Latinoamérica, Centroamérica, que tenemos esta problemática de que hemos dejado y abandonado nuestras raíces, por ejemplo, en cuanto a la lengua, por aspirar a otras representaciones o por dejarnos como llenar de unos imaginarios de otras cosas que pueden ser importantes, pero que no lo son todo. Entonces, pues fue muy gratificante, muy nutritivo estas ponencias que nos nos dan cuenta y nos hacen como reflexionar que no somos los únicos, sino que somos muchos, somos todos. Y que son nuestros niños, nuestros jóvenes y adolescentes los que son afectados por estas representaciones, imaginarios, etcétera. Entonces, ¿alguien más tiene alguna última reflexión, pregunta? ¿O damos por culminada nuestra ponencia, nuestra sala el día de hoy? ¿Qué piensan? Muy bien, sí, felicitaciones a todos los ponentes, de verdad. Les agradecemos que hayan participado con nosotros en nuestro seminario internacional y nacional de imaginarios y representaciones. Entonces queda finalmente tomar nuestra foto de sala. Los que puedan, por favor, prendan sus camaritas para ver sus hermosos rostros en nuestras pantallas después. ¿Listo? Muy bien, qué gusto conocerlos a todos. Entonces, vamos a tomar, son 2 páginas, vamos a tomar el primer pantallazo, vamos a la 1, a las 2 y a las 3. Y vámonos con la siguiente camarita. No, ya solamente fue una página. Listo, entonces un placer conocerlos. Muchas gracias a los ponentes, a los asistentes y que tengan una feliz tarde, que nos sigan acompañando. Muchísimas gracias. Recuerden que tenemos más salas pendientes con muy buenas ponencias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos ustedes. Mil gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Gracias.